Hola, mi nombre es Yolanda Beatriz Panjo Castro y en esta oportunidad voy a hablar un poco sobre el enfoque curricular actual. Para conocer un poco de esto vamos a estar hablando sobre el CNB de Guatemala y también vamos a hablar de algunos enfoques educativos que tienen algunos otros países para poder ver cuál es la diferencia y en qué cosas podríamos mejorar. También es importante destacar en esta presentación la relación entre los enfoques el enfoque curricular y los ejes curriculares, como también la necesidad educativa de los enfoques, tanto teóricos como los aplicados. Para esto vamos a hablar un poco sobre los enfoques que organizan y gestionan el proceso educativo. Y en este podemos encontrar tres partes, que son la contextualización, diversificación y la concretación. Todos estos tres términos o tres partes de los enfoques nos ayudan a configurar la educación y poder establecer una contextualización a la comunidad educativa, ya que como sabemos el enfoque curricular se basa en contextualizar la educación por medio o a base de la comunidad. Para poder entender esto, necesitamos saber que los enfoques curriculares no son conjuntos mecánicos que se puedan implementar de manera lineal, ya que estas deben de contextualizarse de diferentes formas para que sea eficiente. Y para poder hacer o contextualizar estas formas debemos de conocer a la comunidad educativa, conocer a los estudiantes, a los docentes y a otros aspectos que son importantes para que la educación se pueda dar. Entonces, conociendo todo esto, vamos viendo que el enfoque curricular se extiende de diferentes maneras, pero es importante recalcar que debe de ser contextualizada y diversificada dependiendo del lugar. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el enfoque del CNB del nivel medio. Sabemos que el CNB es donde encontramos todos los contenidos, las competencias y los indicadores de logro para poder realizar una educación de calidad. Pero todo esto está hecho y basado, enfocado en la persona, en el ser humano, en el estudiante. Todo esto para que el estudiante pueda desarrollarse de manera personal, cultural y social. Cuando hablamos de esto nos referimos a que el estudiante pueda desarrollar mejores su forma de interactuar con las personas, su manera de pensar, como también su identificación cultural. Entonces, esto es lo que propone el enfoque curricular del CNB del nivel medio, ya que cuando hablamos del ser humano nos referimos al estudiante. También su propósito es desarrollar y promover valores, como también inculcar la democracia. En los enfoques también encontramos al estudiante, al docente y la situación del aprendizaje. Estos tres van de la mano, ya que sin uno no se puede dar la educación y se necesitan de los tres, ya que si no hay estudiantes, si no hay docentes o si no existe un aprendizaje, no se podría realizar nada. Muy bien, vamos a enfocarnos en este momento al estudiante. ¿Cuál es el rol que tiene el estudiante en el enfoque curricular actual? El objetivo del estudiante es poder obtener conocimientos como también destrezas por medio de la educación y que estos conocimientos sean de manera funcional y significativa. Entonces, si todo esto se realiza de la mejor manera y lo adapta a su propia vida, entonces esto quiere decir que si el estudiante tuvo una buena preparación
obtuvo los mejores conocimientos, las mejores destrezas. También esto lo puede utilizar para sus propias necesidades. Ya que, como sabemos, el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. ¿Qué queremos decir con esto? Que el estudiante es el que elige qué es lo que aprende. Si el estudiante considera que no es algo bueno lo que está viendo, entonces simplemente no lo ve y no podemos culpar a otra persona por el aprendizaje de cada uno. Como también es el encargado de hacer sus trabajos, hacer todo para que pueda aprender, para que pueda desarrollarse de mejor manera, para que pueda subir los escalones, por decirlo así, para que pueda mejorar académicamente, personalmente y de manera social. Entonces, este es el rol del estudiante en los enfoques del CNV. Ahora, si hablamos del docente, el rol del docente son promover las prácticas innovadoras. ¿Qué queremos decir con esto? Que el docente es el encargado de guiar al estudiante en el proceso del aprendizaje, de guiarlo, de colocar cosas que sean innovadoras, prácticas, actividades que ayuden al estudiante a obtener habilidades y otras destrezas. También el estudiante, también el docente es el encargado de ayudar a los estudiantes para que puedan tener buenas aptitudes como actitudes. Como también el docente al momento de llegar en un centro educativo debe de tener una buena conducta, una buena destreza para poder comunicarse con los estudiantes. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la situación del aprendizaje. Cuando hablamos de la situación del aprendizaje nos referimos al ambiente de convivencia que va a haber entre el estudiante y el docente. Entonces, esto quiere decir que, hablando de la situación del aprendizaje, vemos que en esto debe de haber optimismo, debe de haber respeto y valores entre cada uno. Tanto como el estudiante y como el docente son parte fundamental de la educación y por ende es importante el respeto y los valores en ellos mismos. Cuando hablamos de todo esto nos referimos que son un grupo, que son parte de un solo enfoque y por lo tanto el deber de estos tres es hacer que la educación sea de calidad. En este momento también voy a hablar un poco sobre los tres saberes, sobre el saber ser y el saber hacer. Cuando hablamos de saber son los contenidos que vamos aprendiendo durante el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos del saber ser son las aptitudes y las actitudes que nosotros tomamos y cómo nosotros aprendemos o absorbemos la información y cómo lo implementamos con los demás. Cuando hablamos del saber hacer son las diferentes capacidades y habilidades que obtenemos dependiendo de cada uno de los conocimientos que adquirimos. Como también es importante plantearse dos preguntas en el momento de realizar esta práctica, como por ejemplo el por qué y el por qué se hace. Cuando hablamos del por qué, hablamos de las cosas que vemos, el por qué sucedió esto y por qué pasa esto. Es importante tener curiosidad al momento de estar aprendiendo. Y cuando hablamos del para qué se hace, nos referimos al por qué de cada cosa. En este momento voy a hablar un poco sobre los enfoques curriculares desde la institucionalidad educativa. En esta parte vamos a hablar sobre los diferentes tipos de niveles que existen en la educación. Tanto como niveles también existen ciclos, grados, etapas. Cuando hablamos de esto podemos hablar sobre 4 niveles.
Cuando hablamos de 4 niveles nos referimos a los niveles que uno va pasando conforme al proceso de la educación. En estos enfoques encontramos 4 niveles, que en cada nivel encontramos ciclos y también grados, como también etapas. Cuando hablamos de los 4 niveles encontramos etapas en cada una. En el primer nivel encontramos varias etapas. La etapa de 0 a 1 año, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Estas son las etapas en el primer nivel. Cuando hablamos del segundo nivel ya encontramos el nivel preprimario, que serían las etapas 4, 5 y 6, que son los que se dan en el nivel preprimario. Cuando hablamos del nivel 3, estamos hablando del nivel primario, que ahí encontraríamos 6 grados, que sería primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto grado, que son los que encontramos en el nivel primario. Cuando hablamos del cuarto nivel, hablamos del ciclo medio, del nivel medio, perdón. En esta etapa encontramos 6 etapas o 6 grados también, como lo es primero, segundo y tercero básico, cuarto, quinto y sexto magisterio o cuarto y quinto bachillerato, dependiendo de la carrera que se elija. Entonces, en esta etapa, en este enfoque, lo que estamos tratando de decir es que cada proceso tiene un nivel, tiene etapas, tiene ciclos y que cada uno se debe de trabajar de la manera correspondiente, de la manera adecuada, tal y como lo indica en el CNB, ya que ahí encontramos cuáles son los tipos de contenidos, cuáles son los tipos de indicadores que debemos de alcanzar con los estudiantes. No podemos venir y implementar el CNB de un nivel en otro nivel, ya que no obtendríamos lo que nosotros queremos. Y como también en estos niveles encontramos áreas y subáreas. Es importante conocer cada una de ellas, como por ejemplo en matemáticas solo es un solo nivel, es un solo área y que solo se encuentra y que no tiene subáreas. Por lo tanto, este tiene diferentes contenidos en cada grado. Como también otro ejemplo podría ser el de comunicación y lenguaje. Este es un área y sus subáreas serían L1, L2 y L3. Hablando del idioma materno, el idioma español, que es lo que se utilizaría en este caso, y el L3, que es el idioma extranjero, que por lo general vemos el idioma inglés. Entonces hay diferentes tipos de áreas y subáreas, como también es el área de expresión artística. Este es un área y sus subáreas podrían ser danza, teatro, formación musical y artes plásticas. Estas áreas debemos de saber también qué es lo que se debe de enseñar en cada subárea, ya que muchas veces como docentes se comete el error de pensar que las subáreas no son importantes, pero cabe resaltar que para los estudiantes todo es importante para que ellos puedan aplicarlo a su vida diaria, para que puedan ayudar dependiendo de los contenidos que se les enseñe, ya que el objetivo del CNB también es ayudar al estudiante a que pueda resolver los problemas de su vida cotidiana por medio de la educación. Entonces, si nosotros omitimos algún área, algún subárea que consideramos que no es importante, entonces estaríamos quitando algo esencial para el estudiante. Y como conocemos y como sabemos, el CNB está estructurado por personas con capacidad y con
una educación, profesionalización y que tienen y conocen cuáles son las necesidades del estudiante, y por ello es que viene cada uno de las áreas y las subáreas. También por ello mismo que vienen por niveles, por ciclos, por grados y por etapas. En este momento voy a hablar un poco sobre los niveles de creación, los niveles de creación curricular. En esta parte vamos a ver la selección de contenidos temáticos, las necesidades propias de cada comunidad. Aquí encontramos 3 niveles, que está el nivel nacional, regional y local. Cada uno se enfocan de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando hablamos del nivel nacional, hablamos de las necesidades que tiene todo el país. Hablamos de algo en general más extenso. En cambio, cuando hablamos del nivel regional, ya nos referimos a nuestro departamento, hablando de sus necesidades, hablando de su cultura, hablando de todo eso. También vemos cuáles son las necesidades de la región, cuáles son sus culturas, su idioma, todo abarca esto. Y cuando hablamos del nivel local, ya podemos hablar de que todo lo que abarca la educación tiene que ver con toda la comunidad educativa en general. Aquí también abarcamos lo que es la comunicación con los padres de familia, con los vecinos, con algunas entidades públicas y quizás algunas entidades privadas, ya que siendo un nivel local se abarca todo lo que está en el municipio. Ahora bien, vamos a hablar sobre los paradigmas educativos y transformación curricular. En esta parte, ya como lo habíamos mencionado, el eje curricular actual se enfoca en la persona, en el estudiante. Entonces, teniendo en cuenta esto, los paradigmas educativos serían conocer e implementar la interculturalidad y el bilingüismo en la educación, como también implementar la equidad de género como el idioma materno, ya que sabemos que todo esto es importante. Centrándonos en la persona, debemos de conocer cuáles son sus necesidades, en qué ámbito se siente más cómodo, en qué ámbito le parece mejor realizar las cosas, como también el idioma. Por ello mismo es que tomamos en cuenta el idioma materno, ya que muchas veces los estudiantes pequeños llegan a las clases, llegan a sus primeros días en un centro educativo en el nivel preprimario, y lo que ellos conocen es su idioma materno. En algunos casos es el idioma quiché, el idioma ixil, dependiendo en qué región, en qué lugar es que se encuentran estos niños. Y por ello mismo que es indispensable que los docentes que trabajen con estos estudiantes sepan comunicarse con ellos, ya que si no es así, estos estudiantes se sentirán excluidos, como también algunos padres de familia, ya que en algunos lugares hay padres de familia que les cuesta mucho comunicarse en el idioma español, por lo tanto ellos hablan en el idioma materno que ellos conocen. Entonces es importante que el docente sepa comunicarse con ellos para poder llevar una buena educación y comunicación en la comunidad educativa. También vamos a ver los ejes curriculares y la transformación curricular. Cuando hablamos de esto, hablamos de la formación ciudadana, de la interculturalidad y la multiculturalidad, la equidad de género y etnia. También hablamos de la preparación y la educación de la vida laboral. Hablamos de la educación autosostenible y la orientada a la vida cotidiana.
Entonces, cuando hablamos de todo esto, nos referimos, por ejemplo, a la formación ciudadana. Es un tipo de educación que recibimos para que nosotros podamos formarnos como personas en la sociedad, para poder saber cómo comunicarnos, cómo relacionarnos en sí con ellos. Cuando hablamos de interculturalidad y multiculturalidad, es importante conocer también cuáles son nuestras raíces, cuáles fueron nuestros antepasados y sentirse orgullosos de lo que somos y de quiénes somos. Entonces, cuando hablamos de la equidad de género y de etnia, pues aquí hablamos de muchas cosas, ya que cuando hablamos de equidad de género, esto significa que se le debe de dar la importancia por igual, no más mujeres ni más hombres. Entonces, la misma importancia para todos y también para todas. Cuando hablamos de etnia, no debe de haber discriminación alguna en en la educación, en la preparación de los estudiantes, ya que muchas veces encontramos a personas mestizas, a personas indígenas y quizás a personas extranjeras, ya que muchas veces vienen de otros países a estudiar en nuestro país. Entonces, esto nos quiere decir que debemos de respetar y integrar la educación de las diferentes etnias. También cuando hablamos de la educación para la vida laboral, nos referimos a que este nuevo enfoque, su objetivo es prepararnos y educarnos para la vida laboral, ya que muchas veces como personas recién graduadas no sabemos qué es lo que tenemos que hacer o quizás muchas veces nos perdemos. Entonces, este enfoque curricular, su objetivo es poder prepararnos para este tiempo. También en la educación autosostenible nos dice que nosotros como personas y como estudiantes debemos de aprovechar los recursos que nos da la naturaleza y poder tener un plan autosostenible, ya que, por ejemplo, si nosotros cortamos un árbol, también debemos de sembrarlo. Si compramos o cosechamos esto, también debemos de sembrar. Entonces, este es un plan que nosotros, que la educación nos ayuda para aprovechar todos los recursos primarios de la naturaleza, y como también crear un plan sostenible para no perder lo que ya tenemos. Cuando hablamos de la orientación a la vida familiar, este nuevo enfoque nos ayuda a, nos educa para que podamos nosotros saber cómo actuar en la vida familiar. Y esto no específicamente que formemos una familia, sino que con nuestra propia familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos y toda la familia. Y también en algún futuro, si nosotros formamos nuestra propia familia, vamos a estar preparados para este momento. Como ya lo estaba mencionando, en el enfoque curricular también tomamos en cuenta la educación y la igualdad de género, la equidad de género, de etnia y social. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de equidad de género nos referimos a muchas cosas como el género y la clase, el género y la autoestima. Por ejemplo, cuando hablamos de clase, muchas veces en los centros educativos escuchamos que hay estudiantes que dicen que son de la clase más alta que los demás simplemente por el hecho de tener más dinero. Entonces, em, nos- este nuevo enfoque nos dice que debemos de tener en cuenta que el estudiante, tenemos que inculcar valores en los estudiantes, en que ellos sepan que la equidad debe de mantenerse entre todos, sin importar en qué situación económica se encuentren, como también la equidad de autoestima, ya que muchas veces encontramos estudiantes también que no tienen autoestima o algunas otras que tienen una autoestima muy alta. Entonces, como el objetivo de este enfoque también es hacer que
entre estudiantes y también como docentes conozcan que este enfoque nos dice que la equidad debe de permanecer y se debe de aplicar de manera general. También aquí entra la educación sexual. También la educación sexual encontramos dos tipos de enfermedades que son las más conocidas, que sería el VIH y SIDA. Entonces, sin importar qué tipo de enfermedades tienen sus compañeros, deben de mantener la equidad entre ellos. También tomando en cuenta este apartado, también cabe mencionar que muchas veces vemos que no existe equidad en un centro educativo, ya que muchas veces se encuentran a estudiantes o compañeros que tienen alguna discapacidad, ya sea visual, física, ya sea de diferentes tipos de discapacidades. Entonces, cuando aparecen estas circunstancias, muchas veces los estudiantes no practican la equidad con sus propios compañeros, ya que los discriminan. Como ya lo había dicho con anterioridad, la equidad de etnia, la equidad y la igualdad en todos. Como también en este apartado encontramos la equidad laboral. ¿Qué significa esto? Sin importar en dónde trabajen, ya que muchos estudiantes trabajan y pues algunos otros tienen la oportunidad de que sus padres les den los estudios. Entonces, sin importar qué tipo de circunstancias estén los estudiantes, deben de mantener la equidad y como también respetar a sus compañeros y a los padres de sus compañeros, ya que se han dado casos en los que los estudiantes discriminan a sus compañeros por el hecho o por el trabajo que tienen sus padres. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, este nuevo enfoque curricular tiene como objetivo inculcar estos valores en los estudiantes. Y ahora, como último punto, pero no menos importante, vamos a hablar sobre los elementos de los enfoques curriculares latinoamericanos. ¿Qué queremos decir con esto? Ya que viendo los enfoques que tienen otros países, vemos que los enfoques principales o las cosas que ellos tratan de resaltar en el enfoque educativo son 5 cosas, que sería la riqueza en valores. Ese es el primero, inculcar en los estudiantes valores para que hayan respeto y solidaridad entre todos sus compañeros. El segundo sería fomentar las competencias para la inserción al mundo. Ya como lo había dicho antes, la educación trata de hacer que el estudiante pueda desenvolverse en la sociedad de manera adecuada. Como punto 3 encontramos el desarrollo de diferentes habilidades, capacidades y actitudes en los estudiantes, y esto es lo que tratamos de hacer también para poder hacer que el estudiante se desenvuelva de la mejor manera, ya sea de manera personal, profesional, cultural y en lo social. También como punto número 4, este enfoque curricular de otros países también los prepara para un desempeño eficaz en la sociedad y en su preparación también, ya que este enfoque educativo promueve la eficacia y la eficiencia en el estudiante. Y como punto número 5, nos ayuda a poder integrarse en este mundo, fortaleciendo la identidad nacional que tienen ellos, como también la comprensión crítica del contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de la identidad nacional es sentirse orgulloso de lo que somos, de a qué país pertenecemos, y sentirnos orgullosos de todo en general, de su etnia, de su cultura, de su idioma, y también la comprensión crítica del contexto, de ser capaces de entender y comprender a las demás personas en todo momento y en todo lugar. Esa ha sido mi exposición. Espero haber comprendido el tema. Muchas gracias.